A ver. Hablando de las diferencias geográficas y culturales, en la ocasión anterior estaba yo comentándoles que cuando decía aquí está Jesús Nazareno, rey de los judíos, algo así, estaba yo ubicando que Nazaret estaba en Belén, pero ¿qué creen que no? Se decía que era nazareno y que era precisamente de Nazaret, porque Nazaret estaba en Galilea, no estaba en Belén. Entonces esa fue una observación que yo hice diciendo, pues ahí se cumplía parte de las profecías, pensando yo que Nazaret estaba en Belén, pero no, ese es un error mío. Entonces, para que les quede claro, Nazaret estaba en Galilea. Por eso decían que era Jesús Nazareno. Nazareno. ¿Ok? Ujú. Esa es una de las observaciones. Luego, habíamos dicho que las medidas del templo ya las había yo comentado, pero por aquí tenía yo el comentario ok, es que ya estaba hacia el otro lado, ok. Otra de las cosas que dije es que aproximadamente yo sabía que las piedras con las que cerraban las tumbas tenían diferentes medidas, 1 metro, 1,50 y hasta 2 metros. Por lo que a veces pasan en los diagramas y dibujos y cosas por el estilo. El caso es que se calcula que tenían un promedio entre 1,3 y 1,5 metros de diámetro las piedras que se rodaban para cerrar las sepulturas y que Estaban chicas. medían de 25, 30 o 40 centímetros de ancho. Es una cosa, un animalazo así son 40 Mucho. centímetros. Entonces, 25 centímetros. sí. No, bien. Entonces, para más o menos redondear, se suponía que era 1,4 metros de diámetro, ¿no? Y que esa era la altura. Cuando el ángel se sienta sobre la piedra, una vez que ya está rodada para abrir la sepultura, se siente el ángel sobre la piedra y entonces se supone que sus rodillas, del piso a las rodillas del ángel, más o menos debería de estar también entre 1,5, más o menos de altura. ¿Ok? Calcula que era como 3 metros. Lo vamos a estar leyendo más adelante, pero cuando las Marías, por decirlo de alguna manera, van a la tumba, se van preguntando quién les va a ayudar a remover la piedra, porque pues eran unas megapiedras, ¿no? O sea, como volvemos a decirlo, aunque eran unas ruedas grandes y había que rodarlas, pues sí, eran bastante pesadas como para agarrar el impulso para empezar a rodarlas. Entonces, son parte de los detalles que vamos a estar viendo, que había la fe de ratas, donde estamos haciendo las aclaraciones de todo lo que habíamos dicho. Y luego, otra cosa que quería también aclararles es que salen corriendo, habíamos visto que sale corriendo Pedro y sale corriendo Juan a la sepultura una vez que María Magdalena les dice, ¿perdón? No, Bueno, nada más. No, ¿sigo? sí, amor. Ok. Una vez que María Magdalena les avisa que la tumba está vacía, sale corriendo Pedro y sale corriendo Juan. Se calculaba que Pedro debería de tener alrededor de 30 años y que Juan debería de tener entre 15 y 20 años. Hay quienes dicen que Pedro también se calculaba que tenía más de 30, que tenía alrededor de 40. Pero bueno, digamos que la diferencia era de 30 contra 20 o 30 contra 15 en la carrera donde le gana Juan al llegar a la tumba del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces era la diferencia que tenían más o menos de edad entre ellos dos. Esas son de las cosas que quedaron por aclarar en la clase pasada. Hay muchas cosas muy padres que vamos a ver en esta nueva clase. Ahora sí, ¿tienen dudas ahí, muchachos? No. No. ¿Mateo qué? Mateo 28, 28, por favor. 28. 28:1.
Sí, pero porque quiero hacer algunos comentarios antes. Listo. Cuando Jesús es sepultado en el 27, empieza en el 57, 27, 57, donde dice que cuando llegó la noche es cuando vino este hombre rico a pedir que se le entregase el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces habíamos dicho que ya eran como las 6 de la noche, porque antes no se podía, porque empezaba a las 6 de la tarde el jubileo, y pues ellos ya entraban, ya no podían tener contactos ni cosas por el estilo. Perdón, entonces es cuando José de Arimatea va con Pilato y le dice, ¿no? El caso es que dice en el 60, ¿no? Que lo mete en el sepulcro hecho en esta peña que se hizo a mano para que quedara como un sepulcro al hacer el hueco en la roca. Y después de hacer rodar, fíjense, esto dice el 60, después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. ¿Ya vieron? Entonces eran piedras grandes para tapar una entrada, y entonces él nada más cierra el sepulcro y se va. Entonces, dice aquí, al día siguiente, ya en el 62, después de la preparación, se reúnen entonces los principales y los sacerdotes con Pilato y les dice que se recuerdan que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y entonces les dice que mande a que se asegure el sepulcro hasta el tercer día para que no se cumpliese la profecía que había dado el Señor Jesucristo. Entonces se supone que durante 3 días habían pedido esta guardia de soldados, que yo recordaba que eran como 6 soldados lo que le ponían. ¿Cuántos soldados eran los que estaban guardando la tumba del Señor Jesucristo, no? Entonces, me quedé en que lo de cómo ruedan esta piedra, mandan pedir al día siguiente la guardia, ¿no? Para que durara durante 3 días, para que no se fuese a cumplir esto, o para asegurar que los discípulos no fueran a ir a abrir la tumba. Y entonces dice en el 63, ¿no? Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Esto ya lo habíamos explicado en la clase pasada. Y entonces dice, y asegurarlo, como ustedes saben, como ya en otras ocasiones se ha de haber asegurado sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Ya me expliqué? Entonces era, rueden la piedra delante del sepulcro, pongan el clavo que habíamos platicado, que se dice que con eso era con lo que se sellaba, y pongan la guardia de estos soldados que se necesitaban, ¿no? Ok, ¿tienen dudas hasta ahí? No. Todo bien. Ok. Luego, creo que vimos esta parte, bueno, no creo, sino que la vimos donde dice la resurrección, ¿sí? Pasado el día de reposo, dice el 28:1, ya estaban cuidando, bueno, perdón, ya al amanecer vinieron María Magdalena, la otra María, a ver el sepulcro. Cuando ellas van caminando, hubo un gran terremoto. Yo me imagino que como los ángeles estaban moviendo las piedras para jugar, así, se sentía el terremoto, ¿no? Entonces, dice que hubo un gran terremoto. Dice, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra
y se sentó sobre de ella. En esta actividad, en el descenso, no sé por qué, pues hay este gran terremoto. Su aspecto era como de un relámpago, vestido de blanco como la nieve. Y los guardias temblaron, se quedaron y se quedan como muertos, ¿no? Se quedan desmayados. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no le está respondiendo a los guardias, dijo a las mujeres, no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Él va delante de vosotros a Galilea y ahí le verán. Ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Está muy simple, por eso lo estoy leyendo, porque ya habíamos comentado las cosas que no habíamos comentado, las estoy comentando ahorita. ¿Tienen alguna duda con esto, con lo que más o menos resumí ahorita de lo que estábamos leyendo? No, No. todo bien. Está padre, ¿no? Está claro. Ujú. Sí. Pero quiero que vean esto. Ellas ya habían visto el sepulcro vacío, el ángel ya les había dicho que ellas fueran y les dijeran a los otros discípulos, salen corriendo ellas a decirle a los otros discípulos que la tumba del Señor estaba vacía, que habían visto un ángel y otras cosas. Les sale el Señor Jesucristo, lo toman de los pies y les dicen que vayan y que les den las nuevas perdón, dice, no temas y da las nuevas a mis hermanos, para que ellos vayan a Galilea y ahí me verán o ahí los veré, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un panorama muy padre porque en muy pocas partes aparece donde ellas salen corriendo a decirle a los discípulos y se encuentran en el camino al Señor Jesucristo, ¿no? Ok, me voy a seguir otro poquito más adelante. Esto no lo habíamos visto. Entonces, por favor, Alfa, ¿puedes leer del 11 al 15? Bueno, yo ya lo leí, por eso no crean que no les estoy haciendo caso. Fíjense, les voy a aclarar primero. Estaba investigando la guardia. No hay una cantidad exacta que se diga de cuántas personas era la guardia, pero se calcula que eran entre 4 y 10 hombres, dependiendo de los turnos y dependiendo del tipo de guardia que se fuera a necesitar. Entonces, la guardia, como yo les decía, creo que algunos decían que eran 6, pero dependía de 4 hasta 10 soldados era una guardia. ¿Ok? Ujú. Eh, mientras ellas iban, ¿no? He aquí, uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué cosas? Que había habido un terremoto, que había bajado un ángel gigantesco, que había movido él solo la piedra como si nada, y se había sentado en ella para descansar, para esperar a que llegaran las Marías, a las cuales tenía que darles el aviso. Hasta el mensaje, eso tal vez no se los dijo, pero todo lo del terremoto, el ángel, la piedra y demás, sí fue lo que ellos reportaron. Entonces, ellos, el error, yo creo, es que lo reportan principalmente a los principales sacerdotes, ¿no? Les fueron a decir qué es lo que habían visto. Los principales sacerdotes eran los que acababan de matar al Señor Jesucristo, de alborotar al pueblo para que lo mataran, y viene un ángel como testimonio de que él era el Hijo de Dios. Y yo creo que ese mensaje les cayó como balde de agua fría a los
a los sacerdotes, ¿no? Y más a los principales sacerdotes. Entonces se reúnen ellos con los ancianos y haciendo este consejo, dieron mucho dinero a los soldados para que ellos dijeran que sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron cuando los guardias se quedaron dormidos. Dice, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. ¿Sí? O sea, para que no hubiese represalia. Los romanos eran tan en los calabozos, y lo vemos en uno de los pasajes cuando le pasa a Pablo, que cuando el guardia dice, no, me voy a matar porque he perdido la guardia, se han escapado los que estaban encarcelados, y le dice Pablo, no te hagas daño, porque aquí seguimos, ¿no? Porque aquí estamos. ¿Por qué? Porque pues la pena por quedarte dormido en una guardia y que alguien se te pelara, pues era la muerte. Que como era guardar una tumba y no guardar a un preso, pues no iba a ser tanto el problema. Y entonces dice, y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había indicado, como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Está Está bien. interesante, ¿no? Pero lo Sí. más importante es que ahorita vamos a ver, hace muchos años que ya vimos cómo se mueve esto de las Marías y todo esto. Y bueno, aquí lo vamos a volver a ver. Vamos a Marcos 16, del 1 al 8. Vamos a leer otra parte, lo que sigue. Ahora sí, por favor, Quique, te lees del 9 al 11, por favor. ¿Por qué se sigue, Quique, con la otra parte? Porque a mi manera de ver, fíjense, los dos acontecimientos pasan en la mañana del primer día de la semana. Entonces, voy a empezar por la parte de aquí que dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había sacado los 7 demonios, ¿no? Y cuando ella va hacia los discípulos, les hace saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando, les hace saber a ellos, y ellos cuando lo oyen, que vivía y que había sido visto por ella, no le creen. ¿Sí me explico? Entonces había salido ella en la mañana, muy de mañana en la madrugada, para ir a limpiar el cuerpo del Señor Jesucristo. Estaban preguntándose que quién les iba a mover la piedra. Y lo digo porque en dos de los evangelios, primero viene la resurrección y luego viene cuando se le presenta a Magdalena, a María Magdalena. Entonces se presenta ante los discípulos para decirles que ya se le había aparecido el Señor Jesucristo y no le creen. Cuando ella se les presenta, también ya estaba con las otras Marías cuando se le lanzan a los pies al Señor Jesucristo y les dice, que vayan, que les avisen, que se adelanten a Galilea. Y no les creen. Cuando ella se presenta ante Pedro, que es lo que vamos a regresarnos al 16:1, a partir de ese momento, le mandan el mensaje a Pedro, ¿no? Como dicen, dile a los otros discípulos y a Pedro. Cuando le avisan a Pedro, Pedro lo que hace es que sale corriendo, ¿no? Y sale corriendo Juan, que son los únicos dos que quieren ir a constatar lo que las Marías vinieron y les dijeron, que el Señor Jesucristo ya estaba resucitado y que se les había aparecido. Ok, entonces ahora sí, regresando al 16:1. Otra vez había pasado el día de reposo, estaban en el momento de la madrugada. Viene María Magdalena, María Magdalena, viene la madre de María, la madre de Jacob y Salomé,
quienes habían comprado especies aromáticas para ir a ungirle. Ellas no compraron en la madrugada las especies aromáticas. En los otros evangelios nos da a entender que las especias las habían comprado un día antes. Y entonces van para ungirle, ¿no? Con las especies aromáticas. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, cuando estaba saliendo el sol. Entonces, dice que ellas decían que nos removiera la piedra de la entrada del sepulcro, porque pues vuelvo a lo mismo, era una piedra de por lo menos unos 50 de alto. Cuando miraron, vieron que la piedra ya estaba removida, ¿no? Y que la piedra era muy grande, eso dice el 4. ¿Sí ven? Sí. Ok, dice en el 5, cuando ellas entran al sepulcro, ven a un joven que está sentado del lado derecho. Ellas entran, no sé exactamente cómo estaban las camas del sepulcro o donde se podían recostar los cuerpos, pero ven sentado del lado derecho a un joven, cubierto de una larga ropa blanca, y entonces se espantan, ¿no? Como diciendo, ¿y qué onda? Les dice que si estaban buscando a Jesús el Nazareno, bueno, pues ya lo había yo comentado, que otra vez confirman que era reconocido como Nazareno porque había vivido en Nazaret, en una parte de Galilea. Y dice, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron, que ya estaba vacío. Las Marías habían estado siguiendo hasta la tumba al Señor Jesucristo, y en uno de los pasajes vimos que habían visto dónde lo habían sepultado. ¿Sí me estoy explicando, no? En qué parte del sepulcro seguramente lo habían sepultado, no nada más la parte externa, sino tal vez hasta la parte interna, por lo que están aquí describiendo. Dice, pero id a sus discípulos y a Pedro, ¿ya vieron? Id a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le van a ver. Y ellas fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Pero cuando ellas llegan ya con los discípulos, les dicen todo lo que pasó, los discípulos no les creen, sale corriendo Pedro, sale corriendo Juan, y pues así es como más o menos se dan las cosas, ¿no? ¿Tienen alguna duda, muchachos? No, Mm, todo bien. Está padre, ¿no? Va padre hasta ahorita. Sí. Ok, a Lucas 24, del 1 al 12. Para empezar, dice en el primer día de la semana. La vez pasada dije el lunes, pero dije, no, ¿cómo es el primer día de la semana es el domingo? ¿No? O sea, estaba yo mareado, dije, no me daban los días. Se supone que era el domingo en la mañana, en la madrugada, ¿no? Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias Ujú. aromáticas que habían preparado un día anterior. Y algunas otras mujeres también fueron con ellas, porque más adelante, mientras que en unos evangelios se menciona nada más a ciertas Marías, más adelante o cuando los vemos, pues vemos que eran varias mujeres las que andaban, ¿no? Sobre todo aquí en el Evangelio de Lucas se confirma mucho que no nada más eran ellas, sino que eran otras, aunque nada más se mencionan algunas en especial. Y entonces dice, hallaron removido la piedra del sepulcro, ¿no? Entran y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció entonces que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones. Yo me imagino que habían visto al que estaba sentado y llegan otros dos varones, con las vestiduras resplandecientes. Al tener ellas temor, bajan el rostro a tierra y le dicen ellos, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordados que ya os lo había, ya os lo habló cuando aún estaba en Galilea.
diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Cuando empezamos este estudio, empezamos precisamente en esta parte, donde el Señor Jesucristo les decía que era necesario que Él fuese a Belén, y ellos le dicen, pero Señor, están persiguiéndote, te quieren apresar. Y Él les dice, es necesario que yo vaya para que sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite el tercer día. Desde ese momento, antes de la entrada triunfal y antes de todo lo demás, el Señor les va anunciando, el Señor les está anunciando que va a ser entregado, que va a ser crucificado y que va a resucitar el tercer día. Ya lo hemos visto, o sea, lo que quiero es nada más recalcarlo porque en esta parte se remota al principio de lo que estábamos viendo en este estudio, ¿no? Entonces, les está aclarando que pues si estaba profetizado, el Señor Jesucristo ya les había avisado que tenía que Él morir y resucitar y demás, que pues, ¿por qué lo estaban buscando entre los vivos, no? Digo, ¿por qué lo buscan entre los muertos si ya estaba resucitado? Ok, en el 7 dice, es necesario que el Hijo, y después dice, ¿no? Que es resucitado, que Él ya se los había dicho cuando aún estaban en Galilea, que todavía no iban para allá. Y después les dice en el 7, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite el tercer día. Perdón, me regresé. Entonces, ellas se acordaron de que efectivamente el Señor Jesucristo les había estado diciendo esto a todos los apóstoles. Bueno, a todos los discípulos que tenía el Señor Jesucristo, o todos los fieles. Ella, y volviendo del sepulcro, o sea, regresando ellas, les dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, ¿sí? ¿Quiénes eran estas? Pues eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás mujeres que estaban con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Fíjense, era el testimonio no de una, ni de dos, ni de tres, era el testimonio de varias mujeres y aún así los apóstoles no les creían. Dicen, más ellos les parecía locura la palabra de ellas y no les creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ya lo habíamos visto cuando él entra, los lienzos están por un lado y la cubierta con la que le cubrieron el rostro al Señor Jesucristo estaba enrollada en la cabecera. ¿Tienen alguna duda? Sí, César, Sí. pregunta, ¿por qué en una lectura dice que es un ángel y en esta dice que son dos ángeles? Yo también tengo una duda. Dice en la segunda, en la segunda dice que son hombres de vestiduras resplandecientes, ¿no? Pero no dice que son ángeles. Sí es esa, ¿no? Ajá, Yo es también. eso, se Sí, refiere a miren, que son ángeles. sí, hay cuestiones que son difíciles de ubicar por la forma en cómo recuerdan las cosas. Por ¿Ok? ejemplo, van y están viendo a ver quién va a remover la piedra, pero ya Ujú. hay un ángel sentado en la piedra. Ese es el primer ángel que ellas ven. Ajá, el primero. ¿Sí me estoy Y hay, explicando? Sí, Y mientras que lo platican en unas narrativas, en otras no hay están. ah, Luego entran y encuentran a otro ángel sentado y les dice que porque lo están buscando entre los ujú. muertos, ujú. ¿no? O luego vienen los otros dos y les dicen eso mismo. Dos Entonces, hombres con vestiduras son, resplandecientes, ¿no? son, son diferentes, los dos de vestidos resplandecientes son diferentes. Entonces, ahí ya van cuatro seres diferentes que se les aparecen. ¿Sí me expliqué? Sí, porque Pero, uno las invita a entrar, Así es. a que Entonces, revisen. uno le El invita, otro, por el que ejemplo, está sentado en la tumba. ellas entran y se encuentran al que está sentado. Y después llegan los otros dos de vestiduras resplandecientes y se paran junto a ellas.
Pero yo digo que también son ángeles, ¿no? Por las Sí, vestiduras. todos ellos Todos son ellos, ángeles. Yo creo que sí, también los dos que llegan, porque ¿cómo van a venir con vestiduras resplandecientes si no son ángeles? ¿No? Exacto. Aún Hay el otros otro que Pero sí estaba son sentado, ángeles. que yo piedras, ¿no? esperaría que dijeran que estaba con vestiduras resplandecientes, nada más dice que está con vestiduras blancas. Pero pues Ujú. estaba ahí bien campechano diciendo, yo soy el área de información, a mí pregúntenme, y yo les digo. ¿Algo más? Oye, me llamó la Dice que hay atención. otros Uno que está sentado en la entrada, los No, invita. uno está sentado en la entrada Por y el eso la otro, piedra. cuando entrabas al sepulcro, estaba movieron la piedra, sentado a la derecha. pero son los que movieron la piedra, ¿no? Y No, luego ya los invita a pasar. el único Ya ángel estaba que te bien dicen cuando que llegamos. movió la piedra es el ángel que estaba sentado sobre la piedra. Ajá. Pero Eso Es dice adentro un hay las ángel el que escrituras. la movió. Todos los demás no te dicen qué hicieron, solamente te dicen qué fue lo que les dijeron. Pero Pero no, adentro había dos que estaban tomando café y les dijo que a quién buscaban, ¿no? Ah, no es ¿sí? cierto. eran dos. Eran dos. Dice, estamos aquí como los varones de inútiles. Ok, algo más que tengan duda. Yo, bueno, ese es mi parecer, ¿eh? Era el ángel de afuera, el ángel que estaba sentado a la derecha y los otros dos que llegan con vestiduras resplandecientes No. atrás de él. Yo digo que más bien ahí hay una discordancia. ¿Pero No, qué crees que no es eran cierto? dos Mira, nada más. espérame, dice en el 4, dice, aconteció que estaban ellos perplejas. Esto aquí se parpadearon junto a ellos dos varones con Se vestiduras pararon. resplandecientes. Nunca dice que eran ángeles, varones, dijo ahí. A lo mejor estaban bien limpias sus vestiduras, pero nunca dice que eran ángeles. Traía el maestro limpio. Yo digo que acababan de limpiar. No, en muchas partes de la Biblia vienen los hombres que vienen con vestiduras resplandecientes y siempre son Son ángeles. ángeles. ¿Son ángeles? Luego te dicen que son ángeles, que eran ángeles. Ujú. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Alguien decía algo más? Pues yo siempre uso la lógica y por lógica si traían vestiduras brillantes, Se Claro. habían lavado la ropa. habían lavado la ropa. Pues Ajá. no, pues eran ángeles, ¿no? Sí, eran ángeles. Pues sí, Por eso y decimos, aparte por las alturas y todo. a mí, sí, por la pura lógica, como dice Alfa, pues lo entiendes, el ángel de la entrada, los otros, el que estaba sentado, los otros dos, o sea, los que el Señor se le aparece a los otros camino a Maús, eso lo vamos a ver después, no quiero adelantarme. ¿Cómo se dice? Cierta característica Ajá. que de momento no se dejan ver como ángeles, pero sí son ángeles, ¿no? Exacto. Ok. ¿Dónde me quedé, chicos? Ahora sí ya me perdí bien feo. En En Lucas en 24, Pero sí, el ya 24 terminamos, dice. ¿verdad? Sí terminé de ver hasta el 12. Bueno, el caso es que le dice que iba a estar hasta como la estaba profetizada el tercer día. Ellas van y les dan las nuevas. Luego, dice que estuvieron todas las Marías, y que ellas fueron las que les dieron este testimonio. Y después dice que no les creía, ¿no? En el 11. Entonces Pedro sale corriendo de ese sepulcro y ya sabemos que es el segundo que llega, pues se le adelanta Juan. Pero hasta ahí pues está coherente, está más o menos igual hilado todas las actitudes, todas las acciones que hubo. Entonces llega Pedro, ve, como yo dije, los lienzos en un lado, como ya lo habíamos visto en el otro evangelio, en Mateo, y con el rollo del velo puesto en la cabecera. Decían que donde estaba sentado el otro, es que recuérdense que era un sepulcro, entonces era un sepulcro con varias tumbas. Seguramente estaba sentado en alguna de las camas de piedra que habían hecho o sobresalido o hecho sobresalientes para que pudieran hacerse o ponerse ahí las otras tumbas de los otros cuerpos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, donde ponen a los muertos o camas donde ponen a los muertos, pues como era grabado en una piedra o tallado en una piedra, tuvieron que haber hecho diferentes camas. Seguramente estaba sentado en una de ellas. Ok, es Juan capítulo 20 del 1 al 10. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando Quique leyó. Les voy a leer lo que sigue. Dice,
Habíamos dicho que había corrido Pedro, había corrido Juan, habían llegado, habían visto el sepulcro vacío y demás. Eso ahorita lo vamos a ver con un poquito más de detalle. María llega junto con ellos llorando, ya sabiendo que el sepulcro estaba vacío. Y dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro para ver qué estaba pasando. Vio a dos ángeles que estaban con las vestiduras blancas, ¿no? Uno a la cabecera y el otro a los pies, diciéndole, ¿por qué, le dicen, le dije, ¿por qué lloras? Y ella le dice, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde le han puesto. Se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Y entonces él le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dice que dónde le has puesto y yo me lo llevaré, ¿no? Entonces, cuando el Señor le dice María, ella se da cuenta de que es el maestro y le dice Raboni y le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y las cosas que le había dicho, que es cuando decimos que va, les dice, y entonces ellos van corriendo, volvemos a lo mismo, les presenta aquí cuando ellas van a ver lo de la piedra, la ven vacía, no está el maestro, ella se asoma, ve y que el sepulcro está vacío, se le presenta a Jesús, les dice que vaya y que les avise a los demás apóstoles, y entonces regresamos al 21, que es cuando en la madrugada, perdón, el primer día de la semana, muy de mañana, siendo aún oscuro, por eso siempre decimos que en la madrugada, cuando ellas llegan ya está quitada la piedra, ven que está quitada la piedra, y entonces corren eh, y dice que salen corriendo y van a Simón Pedro y al otro discípulo, al que llamaba Jesús el amado, ¿no? Y les dice que se han llevado a Jesús del sepulcro y que no saben dónde le han puesto. Más adelante sale Pedro corriendo junto con Juan. Bueno, llegan los dos juntos. Aquí dice que Juan se le adelantó. Bajándose a mirar, llega Pedro, Juan se queda en la puerta, lo vimos en los evangelios. Llega Pedro, se mete hasta el sepulcro. Llega Simón Pedro tras él y entró al sepulcro. Él es el que ve los lienzos que estaban pues puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también ya Juan y entonces ve y cree. ¿Por qué ve y cree hasta ese momento? Porque pues ellos decían que había sido crucificado su Mesías y que había muerto y todavía, para empezar, eso no lo concibían ellos, de que su Mesías fuera a morir y menos crucificado, ¿no? Sin la presencia de Dios y demás, o de las huestes celestiales, querían ellos ver también al Mesías reinante primero. No habían, dice el 9, porque todavía no habían entendido las escrituras, que era necesario que Él resucitase de los muertos y entonces volvieron los discípulos a sus casas. Más adelante, cuando vemos en el trayecto del camino a Maús, vemos que
El hecho es que todos ya se habían dispersado, habían empezado ya a regresar a sus casas, como lo dice aquí, pensando en que había sido el tercer día y que ya les habían dicho que había resucitado, pero como no lo habían creído y no lo habían visto, pues tampoco se habían ido a Galilea como les había dicho el Señor Jesucristo, y entonces ellos están todavía como que medio ignorantes de qué es lo que está pasando, qué es lo que tienen que hacer realmente. Entonces, cuando vemos a los dos de camino a Maús, vemos que ellos pues, ya estaban decepcionados, pensando en que Jesucristo no era el Mesías porque no se había manifestado como ellos esperaban y se decía que había resucitado, pero ellos no lo habían evidenciado, ¿no? Lucas 24. Digo 24. 24:13. Ajá. Entonces, del camino a Maús. Entonces, por favor, Javis, aviéntatelo todo al 35. Del Sí. 3 al 35. Si no vas a cantar, nada más te pique lo leyeras. No, tengo un gallo atravesado, espérate. Ah, bueno. Ok. Ya está muy fácil, muy entendible. Nada más Ujú. habría que hacer algunos comentarios. Van dos de los discípulos camino a Emaús, y que estaba como a 60 estadios. 60 estadios, estaba viendo que son como 14 o 15 kilómetros. Ujú. Entonces, de distancia. No, 11 o 12 kilómetros de distancia. De 11 a 12 kilómetros de distancia. Iban platicando entre sí de las cosas que habían acontecido, ¿no? Y mientras esto hacían, se les acerca el Señor Jesucristo y se les caminando junto con ellos y eh, dice que los ojos de ellos estaban velados de tal manera que no podían conocerle todavía. Y les dice el Señor Jesucristo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué están ustedes tristes, no? Uno de ellos le dice, o sea, Cleofas le dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Había sido un mega espectáculo, un mega eh, pleito, un zafarrancho ahí entre que querían que Jesucristo fuera crucificado, las idas y venidas del Señor Jesucristo entre Poncio Pilato y Herodes. Se había hecho era algo fuera de lo normal. Y entonces le dice, dice, ¿qué cosas? Dice el Señor Jesucristo. De Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Fíjense qué padre, ¿no? O sea, como yo les decía y lo hemos platicado durante varias clases, el Señor Jesucristo dejó siempre una evidencia de que Él era el Mesías, que Él era profeta, que Él era, digo, porque decían que era algunos decían que era el Mesías, otros decían que era el profeta Elías, otros decían que era Juan resucitado y cosas por el estilo. Entonces, lo reconocían como profeta, pero además reconocían que las obras que él había hecho, nadie en la historia las había hecho. Las sanidades y todo lo que, la resurrección de muertos, nadie las había podido hacer nunca. Y entonces, dice más adelante, ¿no? En el 20 dice, y como le entregaron los principales y los sacerdotes y nuestros gobernantes a una sentencia de muerte y le crucificaron, ¿no? Dice, pero nosotros esperábamos que él era el que había de venir, de redimir a Israel, el único que iba a redimir a Israel y que lo redimió a él y al pueblo de Israel y a nosotros los gentiles, y que estaba profetizado a las naciones, pues era el Mesías, era el Señor Jesucristo. Entonces, cuando ellos dicen que era el que venía a redimir a Israel,
a pagar por sus pecados, por el perdón de pecados, como lo decía Isaías 63. Pues no era cualquier cosa, ¿no? Perdón, Isaías 53, no era cualquier cosa. Entonces, dice, en ese mismo 21 dice a la mitad, y ahora, además de todo esto que ya pasó y que no se vio que fuera el Mesías, dice, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Ah, y aunque también nos ha asombrado que una de las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro en la madrugada, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces el Señor Jesucristo les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no? No solo lo que el Señor Jesucristo ya les había dicho 20,000 veces, también los profetas no podían todavía entender que si la tumba estaba vacía era porque ya había resucitado. El Señor les dice, pues es que, ¿qué más pruebas quieren, no? Si la tumba está vacía. Y les dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, lo que platicábamos la vez pasada, ¿te acuerdas, Angie, que decíamos qué tan antiguo eran las profecías que venían del Señor Jesucristo? Decía yo que desde Moisés y demás, dice, les aclaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces llegan a la aldea donde iban y él hizo como que iba a ir más lejos, el Señor Jesucristo, y ellos le obligaron a quedarse, diciéndole, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya declinado, o sea, ya era oscuro. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, entonces, y les dio, perdón, lo mismo que dijo, que dijo Javier y me equivoqué también. Y les dio, entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. O sea, súper clarísimo, ¿no? En el momento que comen el pan, que comparten, se dan cuenta que es el Señor Jesucristo y en ese momento el Señor, pues, yo creo que se desvanece, ¿no? Ya no se aparece, ya no está presente con ellos. Se decían uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras y levantándose a la misma hora volvieron, o sea, en ese mismo momento se volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, o sea, el resto de los apóstoles y demás de la iglesia, que decían, y les decían, ¿no? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido también a Simón Pedro, ¿no? Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan y cómo se les desapareció una vez que hubieran comido el pan. ¿Cómo ven? Estuvo padre, ¿no? Sí, Sí,